Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, esto es un vídeo improvisado, rápido. 7 fragancias, 5 de hombre, 2 de mujer. Todas están gastadas, todas están disfrutadas. Os voy a decir más o menos cómo, bueno, pues simplemente si volveré a comprarla, no volveré a comprarla, más o menos unisex, precio medio y demás. Entonces vamos lo que es al lío. Por cierto, agradecer ya que estamos cerca de los 1000 suscriptores. Ya cuando haga los 1000 suscriptores ya haré un vídeo especial, digamos, es un hito en YouTube, hacer los primeros 1000 suscriptores para un canal es algo tampoco es trascendental, pero algo importante. Entonces, simplemente nada, agradecer las últimas suscripciones. Ya sabéis de sobra el apoyo al canal, los likes, los comentarios, que todo posiciona. Las suscripciones, evidentemente, por supuesto. Entonces, dar las gracias a los últimos suscriptores, a los que siguen estando conmigo, a los que siguen viendo el canal, a los que siguen viendo los vídeos y, por qué no decirlo también, a los otros que lo siguen viendo pero no se animan. Pero bueno, da igual. Yo antes lo decía, para posicionar el canal, es un apoyo que da al creador de contenido que soy yo. Eso ya lo sabéis de sobra, no hace falta que lo esté diciendo. Sé que hay mucho pesado que lo dice siempre al final del vídeo o al principio del vídeo. Yo lo entiendo, yo lo sé que sobre todo eso, pero bueno, esto lo hacemos por también, todo es simplemente amor a la perfumería, un hobby más y punto pelota. Son, ya digo, 5 de hombre, 2 de mujer. También perdona porque no se suele hacer fragancias de femeninas, he reseñado algunas. Este canal peca de hacer reseñas femeninas, puede ser que me anime un poquito a ello. Y bueno, sin más colación, vamos con la primera de ellas, que son fragancias muy útiles. Podría ser unisex o no ser unisex. Bueno, la primera de ellas es English Lavand de Hutchinson. Esta es una fragancia que la tengo en casa, la voy a seguir teniendo en casa. Esta es la de 320, esta creo que es de 150. La sigo comprando, la vuelvo a comprar, una lavanda excepcional. No voy a decir tampoco notas porque ya está reseñada en el canal. Y de hecho, esta botella la tenía ahí al fondo, siempre en el fondo de la repisa, porque metí, bueno, una luz así navideña y eso, lo puse como algo original. Así que este es el tamaño de 320 que lo tenéis ahí. Así que ya sería una botella, otra y toda la que he tirado y la seguiré comprando. No es una low cost porque son una fragancia ya, bueno, es una eau de toilette, pero merece la pena tenerla. Una lavanda muy acorde, o sea, para después de la ducha, refrescante, relajante, sobre todo antes, durante y después de cualquier momento. Y nada, la fragancia de estar por casa. Esta es la, digamos, la que se sigue usando y la que voy a seguir usando. Tenéis reseña en el canal. Vale, la siguiente, esta es una gran clásica, la Hugo, ya veis, bueno, perdonad si no tengo también porque he podido tirar las cajas y eso. La Hugo más, la de la Cantimplora, la tenéis, fragancia, bueno, con ese acorde cítrico, manzana y demás. Reseña el canal. Ya veis gastada como está y una fragancia que no sé si compraría o no compraría, pero bueno, esto creo que la saqué yo en un top. Yo venía a fragancia así. Esta sería también, bueno, son todas unisex, por lo menos las de hombre. Esta, ¿qué voy a decir de Hugo? Tenéis reseña en el canal también. Con respecto a Adolfo Domínguez, esto es unisex total, este es el formato de 60, yo he tenido formato de 120 también, he gastado muchas botellas. De hecho, en la reseña que hice fue de las primeras reseñas. Hay una que pone 1993, que fue el lanzamiento de esta fragancia. No es la primera de Adolfo Domínguez, porque antes hubo una que ponía Adolfo del 90, que ya está descontinuada. En 1990, Adolfo Domínguez sacó una que pone Adolfo, pero no, por desgracia, no la he encontrado nunca. Y si la encontráis, estará a los precios desorbitados. La nueva es la que pone 1993. Yo la he olido en perfumería. ¿Por qué no? A lo mejor la compraría o no, pero es una fragancia, yo no la veo nada, digamos, ¿cómo iba a decir? Lo que sea diferente a esta, la veo igual, o sea, alguna similitud igual. Puede ser que la compre o no, pero garantizado que yo os digo que es una fragancia unisex, súper cítrica, fresca. No tiene tampoco una duración buena que digamos, peca en eso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La aconsejo. La Match Point, ya son precio ya también medio y demás. Lo de Toilette es una realizada en el 2020, una perfumista Sophie Labé, una perfumista famosa.
Es una fragancia que ya la gasté hace ya bastante tiempo. También tenéis reseña en el canal, os la aconsejo también. De esta de Lacoste no tengo mucha, tengo una que creo que estará pendiente de reseña. Y bueno, esta está, la Lacoste Essential creo que es. Y esta está pendiente, esa está pendiente de hacer la reseña en el canal. Y la Match Point ya está reseñada. Son acordes cítricos, lavanda y eso, espectacular, del 2020. Luego, está muy de andar por casa con ese petit grain, dan las notas florales, bueno, cítrico, bergamota, limón y ese Royal Ambré. Está de 200 mililitros, está ese formato Splash como viene, igual que la Hutchinson que viene formato Splash. También, no sé si puede ser que venga en, no sé si está ahí en atomizador, pero está desde luego este formato Splash. Una low cost, está realizada por Unilever y esto tiene 200 mililitros, de las cuales os podéis gastar todo lo que queráis porque de la ultra barata, de la low cost, menos de 10 euros, cuesta una de 200 mililitros. Vale, una especial mención de Coco Mademoiselle reseñada en el canal muy para el Día de la Madre. No sé qué le pasó al embellecedor de la anilla que salió y luego el tapón así cuadrado que no lo encuentro. Así que Coco Mademoiselle ya está hecha. Esta es una de las reseñas que hice en el canal de las pocas fragancias femeninas que he hecho en el canal. Y luego la Light Blue, que la he vuelto a comprar, una caja de 100 que venía con otra de 10 mililitros, una caja de Dolce & Gabbana muy preciosa, que venía con una de 100, una de 10 y luego como una crema para después de la ducha y demás, para el Día de la Madre. Este es uno de los regalos del Día de la Madre actualmente. Hoy es viernes 3, sé que el Día de la Madre ahora es el domingo 5. No tenía ningún momento de sacar el canal, digo, no, la reseña y demás, pero bueno, posiblemente haga la reseña específica. Os voy a decir simplemente notas porque, claro, no está reseñada el canal para que mujeres del canal lo tengáis en cuenta. Me encanta esta fragancia, olerla en mujer, igual que pues, estas dos Coco Mademoiselle. Esta ya es más carita, ¿eh? Y esta es un precio medio, ya digo, en torno a unos 60, 60 y pico euros, la de 100 que cogí el set porque salía más barato. Esta tiene las notas de salida cedro de Sicilia, manzana, limón siciliano, campanilla azul, que evoca una esencia de verano en Italia, muy italiana. Por eso Dolce & Gabbana. Corazón jazmín, rosas blancas y bambú, y luego almizcle, madera de cedro y ámbar en las notas de fondo. Muy especial, aconsejable. Bueno, para el Día de Madre, ya sabéis, Coco Mademoiselle y Light Blue de Dolce & Gabbana de mujer. Nada más, espero que os haya gustado la reseña. Ha sido la reseña, bueno, vídeo intuitivo con fragancias recomendadas de este canal. Las 5 de hombre, las 2 de mujer. Espero que os haya gustado y nada, ya sabéis, llegaremos a los 1000 suscriptores por fin, después de 2 años y pico. Y nada, que tengáis buen fin de semana y que las mujeres feliz Día de la Madre. Desde este canal, ya os lo digo. Así que nada, muchas gracias por visualizar y nos vemos pronto. Hasta la semana que viene. Gracias.